que todo cristiano debe recordar es que el juicio le sigue al pecado como el día a la noche, y que Dios pesa los pensamientos y las acciones de los seres humanos. Es por eso que hemos titulado este mensaje Pesados en la balanza divina. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 5 y el verso 27. Libro de Daniel, capítulo 5 y el verso 27. Y la palabra de Dios dice: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Estas fueron las palabras más terribles dirigidas a un rey disoluto. Y cuando hablo de disoluto me refiero a un rey depravado, licencioso, corrupto. ¿De qué rey estamos hablando? ¿Y por qué se le dijeron semejantes palabras de condenación? Veamos los versículos 1 al 4 para ver el contexto. Y la palabra dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esta fiesta lujuriosa y sacrílega ocurrió el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo, allá en el Medio Oriente, en la Mesopotamia, en una ciudad hermosa, surcada por en medio por el río Éufrates. Nunca se imaginó este rey a dónde lo llevaría su lujuria. Nunca se imaginó que aquella sería la última fiesta de su vida. Nunca se imaginó que también esa sería la última noche de Babilonia. Nunca pensó que esa noche caerían ellos como imperio, que esa noche se cumplirían las palabras que Dios le dijera a su abuelo Nabucodonosor cuando le reveló aquel sueño de la estatua dividida en metales. Aquellas palabras que decían: tú eres la cabeza de oro, pero los pechos de plata, significa que después de ti otro reino se ha de levantar. Nunca se imaginó Belsasar de que aquella noche se cumplirían esas palabras. Nunca se imaginó de que esa noche era su última noche. Hermanos y hermanas, no se nos olvide que todos tendremos una última noche. Solamente que cuando esa noche llegue para nosotros, nos aseguremos que estemos tomados de la mano del Señor. Y no como este rey que fue encontrado inmerso en los placeres de este mundo, dedicando una fiesta a sus dioses paganos y emborrachando a muchísima gente. Nosotros vemos aquí a Babilonia embriagando con el vino a hombres y mujeres que ocupaban importantes puestos políticos en aquel entonces. Se parece bastante a lo que está haciendo la Babilonia simbólica de ahora, que igualmente tiene embriagados a tantos líderes políticos en el mundo. En otra ocasión hablaremos de eso.
En esta hora yo quisiera que ustedes miren, hermanos, cómo este rey sacrílego, lujurioso, hace por lo menos 5 cosas que desafiaron a Dios. Número 1, hace ese gran banquete donde promueve la intemperancia. Número 2, emborracha a miles. Número 3, hace lo que en términos religiosos se le conoce como sacrilegio, que es utilizar cosas sagradas con fines paganos, profanar las cosas santas, pues manda a traer los vasos de oro y de plata que habían sido robados por ellos del templo de Jehová de los ejércitos allá en Jerusalén. Pero el sacrilegio más bárbaro es que mujeres, concubinas, todos de mal vivir, bebieran en dichos vasos. Vasos que el sacerdote, inclusive para utilizarlos, se purificaba primero, porque en ellos se depositaba la sangre del cordero, que representaba al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y nosotros vemos aquí a un hombre que en plena fiesta hace hasta toda una orgía, porque tienen relaciones sexuales en público bajo los efectos del alcohol. Y la quinta cosa que hace para desafiar a Dios es que se pone a alabar a los dioses de oro, de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Y sin duda brindó en honor a esos dioses en aquellos vasos santos, sagrados. Podemos decir, hermanos, con toda propiedad, que aquí se está haciendo una mezcla de las cosas santas con las cosas paganas. Lo sagrado fue profanado aquella noche. ¿Qué pretendía este rey con semejante osadía? ¿Qué quería demostrar? La sierva del Señor Ellen White nos dice lo que quería demostrar. En Profetas y Reyes, página 385. Ella dice: en su orgullo y arrogancia, con temerario sentimiento de seguridad, Belsasar hizo ese gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder aumentaban el esplendor de la escena. Entre los huéspedes que asistían al banquete real había hermosas mujeres que desplegaban sus encantos. Había hombres de genio y de educación. Los príncipes y los estadistas bebían vino como beber agua, y bajo su influencia enloquecedora se entregaron a la orgía. Habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzada, y habiendo cobrado ascendiente los impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la ruidosa orgía. En el transcurso del festín, ordenó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y ahora dice ella qué es lo que él quería demostrar. Él dice quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos. Como dije, qué osadía, qué desafío al Dios del cielo. Pero nunca se imaginó que en el apogeo de la orgía, nunca se imaginó que en el momento cumbre de su depravación, un testigo celestial se hizo presente en el salón del banquete, y que, presenciando el desenfreno de su idolatría, tuvo que actuar. Veamos el versículo 5. En aquella misma hora, dice, salieron unos dedos de la mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que escribía. Ah, hermanos, esta era la mano de Dios. Aquí tenemos al vigía divino que, aunque no reconocido, miraba la escena de profanación y oía la alegría sacrílega. Este es el huésped no invitado de Belsasar, que hizo sentir su presencia.
Las palabras en la pared eran un presagio de condenación para el rey y sus invitados. Y entonces, hermanos, ¿cuál fue la reacción del rey y de todos sus invitados cuando miraron aquella palabra? Hay palabra de Jehová, hermanos, que cuando se mira como se debe ver, causa pavor. Hoy los hombres no tienen pavor por esta palabra. Hoy los hombres han hecho de esta palabra un amuleto de buena suerte. Hoy los hombres han hecho de esta palabra un manual de prosperidad. Hoy los hombres han hecho de esta palabra algo que ellos pueden manipular. No les causa ningún pavor. La palabra de Dios es santa y seria. Y los hombres y mujeres y jóvenes y niños que nos alleguemos a ella, debemos hacerlo con reverencia, porque es palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí a unos impíos que cuando miran la escritura de Dios puesta en la pared, el pavor les llega. Pues vean lo que dicen los versículos 6 al 9. Entonces dice: demudó el semblante del rey, y sus pensamientos lo turbaron, y se desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir a los astrólogos, a los caldeos y a los adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello y gobernará como el tercero en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en gran manera y se le demudó su semblante, y sus príncipes quedaron atónitos. Hermanos, ¿cómo no iban a quedar atónitos si, como ya leímos por la sierva del Señor, dichas palabras en la pared eran presagio de condenación para todos ellos? Sigo compartiendo con ustedes lo que a la sierva del Señor le ha sido revelado en relación con esa fiesta lujuriosa y sacrílega. En Profetas y Reyes, en la página 386, dice ella: acallada quedó la ruidosa alegría, mientras que hombres y mujeres dominados por un terror sin nombre miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno, cuyo poder acababan de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes habían prevalecido la hilaridad y los chistes blasfemos, ahora se veían rostros pálidos y se oían gritos de miedo. Y esta sierva agrega: cuando Dios infunde miedo en los hombres, no pueden ocultar la intensidad de su terror. Y el más aterrado de todos era ¿quién? Belsasar. Le temblaron las piernas y una rodilla topaba con la otra del pánico que le causó aquello que estaba mirando. Dice la sierva del Señor: Belsasar, dice, era el más aterrorizado de todos, porque él era quien llevaba, hermanos, la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios que había llegado esa noche a su apogeo en el reino babilónico. En presencia del vigía invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre había sido blasfemado, el rey se quedó paralizado de miedo. Su conciencia se despertó. Se le desataron las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas se batían la una con la otra. Belsasar se había levantado impíamente contra el Dios del cielo y había confiado en su propio poder, sin suponer siquiera que alguno pudiera atreverse a decirle: ¿y por qué obras así?
Ahora comprendía que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada y que no podía ofrecer excusa alguna por haber desperdiciado sus oportunidades ni por su actitud desafiante. Posiblemente hasta ahora nosotros digamos: qué bárbaro este rey, qué malo, hasta dónde llegó con su osadía, hasta dónde llegó con su sacrilegio, mezclando las cosas sagradas con las cosas paganas. Pero hermanos y hermanas, lo que estamos nosotros leyendo aquí es una advertencia para nosotros, porque así como Belsasar profanó algo que era consagrado, así también a veces nosotros nos profanamos a nosotros mismos, aún a sabiendas que un día nos consagramos a Dios por medio del bautismo. Vean la aplicación tan fuerte que hace la mensajera del Señor en relación con esto que estoy diciendo. Ella dice en Testimonios para los Ministros, páginas 434 a la 435, es una verdad, dice, que debiera hacernos llorar a cada uno de nosotros, la de que los que viven en estos últimos días, sobre los cuales los fines de los siglos han parado, son mucho más culpables que Belsasar. ¿Cómo? Nosotros, los que vivimos en estos últimos días, somos más culpables que Belsasar. ¿Cómo puede ser? Ella dice: esto es posible, dice, de muchas maneras, y pasa a enumerar las maneras. Cuando los hombres, dice, han tomado sobre sí mismos los votos de consagración, comprometiéndose a dedicar todas sus facultades al servicio sagrado de Dios. Esa es una forma. Cuando nos hemos dedicado al Señor, cuando nos bautizamos, pero luego andamos impíamente obrando. Otra forma, cuando ocupan, dice, la posición de expositores de la verdad bíblica y han recibido el solemne encargo, cuando Dios y los ángeles son citados como testigos a la solemne dedicación del alma, el cuerpo y el espíritu al servicio de Dios. Pero ¿cuándo es que nosotros también nos consagramos? Cuando ministramos en un sagrado oficio, llámese de anciano, llámese de diácono, llámese de diaconisa, llámese de director de un ministerio. Usted está ministrando en un sagrado oficio y se ha consagrado para servir a Dios. Pregunta esta sierva: ¿profanarán las facultades que Dios les ha concedido dedicándolas a propósitos impíos? ¿Serán arrastrados los vasos sagrados a quienes Dios ha de usar para una obra elevada y santa de su alta y dominante esfera para comprometerse en concupiscencias degradantes? Concupiscencias. Esta es una palabra que está haciendo daño en la vida de los seculares y de los llamados cristianos. ¿No es esto, dice esta sierva, adoración de ídolos de la clase más degradante? Las facultades dedicadas a Dios en una solemne consagración sirven a una ramera, porque toda mujer que permita las solicitudes de otro hombre fuera de su esposo, que escuche sus insinuaciones y cuyos oídos se complazcan en la expresión de pródigas palabras de afecto, de adoración o de cariño, es una adúltera y una ramera. Que Dios ayude a los esposos aquí presentes y a las esposas también, para que seamos fieles a los votos matrimoniales que un día juramos delante de Dios y que nos consagramos como esposos. Que Dios nos ayude a ser fieles para no contaminar esos vasos como es tu esposa y tu esposo, o tú mismo, dando afectos y palabras de cariño a alguien que no es tu esposa o tu esposo. Hermanos, estas maneras son las que esta sierva dice que nosotros somos más culpables que Belsasar, porque nosotros mismos no necesitamos ir a traer vasos sagrados de otro lado. Nosotros mismos, siendo vasos, nos contaminamos de estas maneras.
Hermanos, no avergoncemos a los ángeles al transgredir su santa ley, porque eso es la inclinación en estos tiempos, transgredir la ley de Dios. Escuche lo que esta sierva tiene para decir en la Review and Herald del 24 de noviembre de 1904. Muchos de los que profesan estar guardando los mandamientos de Dios están siguiendo la inclinación en lugar del deber. Como se encuentran ahora, son indignos de la vida eterna. A estos descuidados e indiferentes, diría, vuestros pensamientos vanos, vuestras bruscas palabras, vuestros actos egoístas están registrados en el libro del cielo. Los ángeles que estuvieron presentes en la idolátrica borrachera de Belsasar están a vuestro lado cuando deshonráis a vuestro Redentor. Tristemente se apartan, agraviados, cuando de nuevo crucificáis a vuestro Redentor y le ponéis en oprobio. Qué solemnes palabras. Hermanos, también para los jóvenes hay amonestación. Jóvenes que están aquí, pongan atención por favor a las palabras que Dios les manda. En el instructor de los jóvenes del 9 de noviembre de 1893, la sierva del Señor escribió: en todas las reuniones de jóvenes y ancianos hay presente una visita no invitada, un testigo celestial, así como hubo testigo en la sacrílega fiesta de Belsasar. Si los que deshonran a Dios por sus palabras y acciones pudieran verlo escrito en el registro, sus rostros cambiarían, tan cierto como le sucedió al rey cuando vio la parte de la mano sin sangre que escribió en la pared del palacio. Pudierais pensar que estáis pecando en secreto, o pudiera ser enteramente indiferente hacia el asunto. Pero a pesar de todo eso, cada palabra deshonrosa hablada contra Dios traerá su segura recompensa. Y sigue diciendo en el instructor de los jóvenes del 26 de mayo de 1898: si la cortina pudiera ser abierta ante los jóvenes que nunca han entregado sus corazones a Dios, junto con otros que son cristianos solo de nombre, pero que no están renovados de corazón ni santificados en temple, verían que el ojo de Dios siempre está sobre ellos y se sentirían tan perturbados como el rey de Babilonia. Reconocerían que en cada lugar, en cada hora del día, existe un santo vigilante que cierra cada cuenta y cuyo ojo toma en cuenta toda la situación, ya sea una de fidelidad o de deslealtad y decepción. Hermanos jóvenes, Dios les está hablando. Dios les está hablando, jóvenes. Cuando están solos con su computadora, cuando están solos con su iPad o su iPhone, el teléfono que usted quiera tener, y usted comienza a navegar por sitios no adecuados para un hijo de Dios. Cuando usted inclusive se detiene un rato a mirar la foto de la persona semidesnuda que llegó allí, piense que un vigía invisible está observándolo. No viva indiferente como Belsasar. Tome en cuenta que todo el tiempo está ante la presencia de Dios. Sigue diciendo esta sierva a los jóvenes. En la Review and Herald del 29 de marzo de 1892, el mismo testigo dice que registró lo profano de Belsasar, está presente con nosotros donde quiera que vayamos. Joven, señorita, quizás no reconozcáis que Dios os está observando. Pudierais sentir que estáis en libertad para seguir los impulsos del corazón natural, que podéis complacer la liviandad y las bagatelas. Pero de todas estas cosas debéis dar cuenta. Cosecharéis lo que sembraréis, y estáis quitando el fundamento de vuestra casa, robando a la mente de su vitalidad y vuestros nervios de su fuerza mediante la disipación y complacencia del apetito y pasión. Tendréis que rendir cuenta a aquel que dice: yo conozco tus obras. Y es posible que hasta ahora alguno pueda pensar de que
aquí como que fuéramos solo portadores de malas noticias. Pero quiero decirles, hermanos, que las advertencias de Dios son buenas noticias. Las advertencias de Dios para sus hijos, a quienes ama, son noticias buenas, porque Él no quiere vernos destruidos. Iban unos jóvenes allá en Londres, en una marcha, jóvenes cristianos. Llevaban una pancarta que decía: sonríe, Dios te ama. Era una gran multitud de jóvenes las que iban allí. Pero de repente apareció en una esquina un joven con una pancarta. Y la pancarta decía: arrepiéntate, porque si no, todos pereceréis igualmente. Los jóvenes que llevaban la pancarta sonríe, Dios te ama, se incomodaron con el otro joven porque salió con esa pancarta. Lo consideraron un fanático, un aguafiestas, y decidieron ir tras él, y a pancartazos lo sacaron de aquel lugar. ¿Por qué será que los que promueven la pancarta, sonríe, Dios te ama, rechazan el mensaje, arrepiéntete, porque si no, pereceréis igualmente? No dudamos que Dios nos ama, pero tampoco dudamos que en ese grande amor nos dice a todos: arrepiéntanse para que no perezcan. Y por eso es que en esta iglesia a veces nos parecemos más al joven que salió en la esquina con la pancarta, y parecemos desentonar con lo que se predica en las iglesias hoy en día. Inclusive los pastores adventistas, con todo el respeto que les tengo, están hoy en día, presentando temas que no le dicen al pueblo su verdadera condición. Y nosotros aquí, porque sabemos que Dios nos ama, advertimos al pueblo y le amonestamos y le exhortamos a que sea cauteloso y temeroso delante de Dios. Quisiera hacer un llamado a esos que se hacen llamar pastores de jóvenes, que le digan a los jóvenes la verdad, que no los complazcan con sermoncitos para aumentarles las baterías. Predíquenles estos mensajes de que seremos pesados en la balanza, y sus jóvenes serán temerosos de Dios, apartados del mal, y serán candidatos para el reino de los cielos. Una de las cosas más vulnerables, y que es tan sagrada, y que la gente como Belsasar hoy en día también la contamina, es el Santo Sábado. La sierva de Dios, Ellen White, inspirada por el Espíritu Santo, escribió en la Signs of the Times del 27 de julio de 1891. Sobre cada página, dice, de la palabra de Dios, el llamado a la obediencia está claramente escrito. Y no obstante, cuán a menudo sus mandamientos son livianamente tratados o totalmente puestos de lado. El mandato para la observancia del Santo Sábado del Señor es puesto en el mismo corazón del Decálogo, y está tan claro que nadie necesita errar en cuanto a su importancia. Y no obstante, es tratado con tan grande profanación como lo fueron los sagrados vasos en la fiesta de Belsasar. Dios santificó y bendijo el séptimo día, ¿no es cierto, hermanos? Lo separó para ser observado como tiempo sagrado. Sin embargo, el sábado del Señor ha sido usado como un día común de trabajo, mientras que un día que no posee santidad alguna ha sido puesto en lugar del día santificado por Dios. El mundo religioso ha aceptado el error por la verdad, y muchos que pretenden ser hijos de luz, lamentablemente, son hijos de tinieblas. La condenación de los que pisotean el santo sábado de Dios y exaltan un sábado instituido por el hombre de pecado no llegará por haber ellos observado con sinceridad el primer día de la semana, sino porque desdeñaron las oportunidades de escudriñar las Escrituras y de aprender no lo que el hombre ha dicho, no lo que los ministros dicen, no lo que los padres han dicho, sino lo que el Dios infinito ha dicho. ¿Qué fue lo que mandó al hombre honrar cuando habló en voz audible desde el Sinaí
¿Acaso no fue que guardáramos el santo sábado? Esa voz ha de ser obedecida por encima de cualquier otra. Los edictos de reyes y naciones quedan nulos ante el mandato de Dios. El Señor de los ejércitos exige nuestra obediencia. Hermanos, aquella escritura no solo causó pavor, no solo causó pánico, sino que también los eruditos no la pudieron entender. El rey necesitó de eruditos, de expertos en interpretación, para que vinieran a ayudarle a darle el significado de semejante escritura. Pero estos, una vez más, quedaron avergonzados. Leamos los versículos 7 y 8. Dice: el rey gritó en alta voz que hicieran venir a los astrólogos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyere esta escritura y me mostrare su interpretación, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello y gobernará como el tercero en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar su interpretación. Hermanos, el tercero en el reino, porque Nabonido era el primero, Belsasar, su hijo, era el segundo, y el que descubriera aquel misterio sería el tercero en todo el imperio. Al darle estas vestiduras de púrpura, sería un hombre reconocido, un hombre alabado por muchos. Y sin embargo, no pudieron interpretar la escritura, porque hay palabra de Jehová, hermanos, que muchas veces el erudito no la puede entender, solo aquellos que se han apartado para Dios. Y sobre esto, una vez más, la inspiración nos dice lo siguiente, siempre en Profetas y Reyes, página 386. Dice esta sierva del Señor, Ellen White: en vano trató el rey de leer las letras ardientes. Encerraban un secreto que él no podía sondear, un poder que le era imposible comprender o contradecir. Desesperado, se volvió hacia los sabios de su reino en busca de ayuda. Su grito frenético repercutió en la asamblea cuando invitó a los astrólogos, caldeos y adivinos a que leyeran la escritura. Prometió: cualquiera que lee esta escritura y me muestre su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Pero de nada valió la súplica que dirigió a sus consejeros de confianza, ni su ofrecimiento de ricas recompensas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la sabiduría celestial no se puede comprar ni vender. ¿Estamos de acuerdo? La sabiduría celestial no se puede comprar ni vender. Y este hombre quería que le interpretaran algo celestial, dando prebendas. Hermanos, todos los sabios del rey, dice esta sierva, no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su declaración. Les era tan imposible leer los caracteres misteriosos como lo había sido para los sabios de una generación anterior interpretar los sueños de Nabucodonosor. Entonces, hermanos, en la providencia de Dios apareció la abuela más sabia de todos los que estaban allí. Apareció la abuela testificando de un profeta de Dios llamado Daniel. Vean los versículos 10 al 12 ahora. Dice la escritura: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. Y habló la reina y dijo: Rey, para siempre vive. No te asombren tus pensamientos, ni demude tu semblante. En tu reino hay un varón, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses, al cual tu padre, el rey Nabucodonosor, digo, tu padre el rey, constituyó príncipe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallada en él un mayor espíritu y conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, descifrar enigmas y deshacer dudas. Es decir, Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él va a mostrar la interpretación.
Aquí tenemos a una abuela que da el testimonio más poderoso de un hijo de Dios. Aquí tenemos a una abuela que hace relatar o recordar la historia a este rey sacrílego para que aprenda un poquito del pasado. Y parece que fue escuchada, porque vean lo que hizo el rey, versículos 13 al 17 ahora. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y habló el rey y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora han sido traídos delante de mí sabios astrólogos para que lean esta escritura, y no mostraron su interpretación, y me mostraron su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar sueños y disolver las dudas. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus presentes dáselos a otro. La escritura yo te la voy a leer y te voy a declarar la interpretación. ¿Por qué Daniel fue tan descortés? Aparentemente, por dos razones. Número uno, el ministerio que se hace para Dios no se hace por amor al dinero. Número dos, él sabía que estaba allí no para adular al rey, sino para decirle la verdad. La sierva del Señor nos dice lo siguiente en Profetas y Reyes, página 387. Ante aquella muchedumbre aterrorizada, estaba Daniel en pie, imperturbable, frente a la promesa del rey, con la tranquila dignidad de un siervo del Altísimo. No para hablar palabras de adulación, sino para interpretar un mensaje de condenación. Dijo: tus dones sean para ti y tus presentes dáselos a otros. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. Hermanos, pero antes de darle la interpretación, también le da una su lección de historia, así como la abuela también la dio. Le da una lección de historia para que mire cuán justificada va a estar la reprensión que le va a dar, y la interpretación también. Veamos los versículos 18 al 21. Y la palabra del Señor dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. A quien quería engrandecía, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue depuesto del trono de su reino, y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias y con los asnos monteses. Allí fue su morada. Hierba le dieron de comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien él quiere. Hermanos, esta historia se la recuerda porque, hermanos, todos en alguna manera en la historia hemos sido enseñados por Dios, hemos sido instruidos por Dios. Todos, inclusive desde el día en que nos bautizamos hasta ahora, tenemos una historia, y hemos visto la mano de Dios obrando sobre nosotros, en nosotros. De manera que mire lo que la sierva del Señor dice en cuanto a esto de la historia. En Testimonios para los Ministros, página 436 a la 437, esta sierva dice: Belsasar, aterrado por esta representación del poder de Dios, que revelaba el hecho de que con ellos había un testigo, aunque ellos no lo sabían,
había tenido grandes oportunidades de conocer las obras del Dios viviente y su poder, y de hacer su voluntad. Había sido privilegiado con mucha luz. Su abuelo Nabucodonosor había sido amonestado de su peligro de olvidar a Dios y glorificarse a sí mismo. Belsasar tenía conocimiento de que su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres para asociarse con las bestias del campo. Y estos hechos, que debieran haber sido una lección para él, fueron desoídos como si nunca hubieran ocurrido. Y continuó repitiendo los pecados de su abuelo. Se atrevió a cometer los crímenes que acarrearon los juicios de Dios sobre Nabucodonosor. Fue condenado no solo porque estaba obrando impíamente, sino también por no haber aprovechado él mismo las oportunidades y capacidades que, de haberlas cultivado, lo hubieran hecho recto. Y esto, hermanos, fue motivo para reprender a este rey impío. Miremos la reprensión, versículos 22 y 23. Y tú, hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas habéis bebido vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos, no honraste. Tremendo, hermanos. La reprensión está más que justificada, porque sabía muy bien de antemano las instrucciones del Señor. Sigue diciendo la sierva de Dios en Profetas y Reyes, página 388. El profeta, en palabras audaces y enfáticas, reprendió a Belsasar por su gran impiedad. Hizo resaltar el pecado del rey y le señaló las lecciones que podría haber aprendido, pero que no aprendió. Belsasar no había leído correctamente lo experimentado por su abuelo, ni prestado atención a las advertencias. Se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y de obedecerle, pero no le había prestado atención y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión. Así que, hermanos, al profeta no le queda más que darle la sentencia divina. Leamos la sentencia, versículos 24 al 28. Entonces, de su presencia, le dice, fue enviada la palma de la mano que ha esculpido esta escritura. Y la escritura esculpida es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa que Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Tekel significa que has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Y Pérez significa que tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Hermanos, cuando oyeron aquellas palabras del profeta, la sierva del Señor dice que hasta el aliento se les contuvo mientras oían aquello. Pues vean lo que está escrito en Profetas y Reyes, página 388 a la 389. La gente, dice, escuchó con el aliento en suspenso, mientras el anciano profeta explicaba. Aquella última noche de loca insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. Ya no podía la mano refrenadora de Dios desviar el mal que los amenazaba. A causa de la extraña perversidad del corazón humano, Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a caer y su reino iba a ser traspasado a otras manos. Pero, hermanos, son relevantes las palabras: pesado ha sido en balanza. Digo, son relevantes por lo que dice el profeta Samuel. Y si gustan, vamos allá a 1 Samuel 2, verso 3. 1 Samuel 2, verso 3. La palabra del Señor aquí nos dice:
no multipliquéis palabras de grandeza y altanerías. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. ¿Decimos amén? ¿Cómo se da esto? Permítanme ilustrar un poco aquí, a ver si está bien balanceada esta balanza. Más o menos, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor pesa las acciones? No las pesa con una balanza de estas, pero vamos a ilustrar. Orlando enamorado se bautiza. Es un hombre que vale por lo que pesa. Se ha entregado de todo corazón. Ora, estudia la Biblia, viene a los cultos y comparte con la demás gente lo que conoce. Llega un momento en la vida de Orlando enamorado que le entra una indiferencia por el estudio de las Escrituras y por lo tanto ya no estudia. Es una acción que está siendo pesada. Pero más tarde Orlando enamorado, como ya no lee la Biblia, pues tampoco ora. Y el peso de las malas acciones le están ganando. Y como ya no ora, pues tampoco le interesa venir a los cultos los miércoles. Le parece que está cansado, le parece que está muy lejos. Pone las mil excusas para no venir a la iglesia los miércoles, porque ya le es indiferente esas reuniones. Pero Orlando enamorado continúa con su indiferencia y de repente ya no se aparece el sábado. Y ya no se aparece el sábado y de repente ya le da de andar oyendo música mundana. Pierde tiempo en las redes sociales como el Twitter, el Facebook, el Instagram. No tiene tiempo para Dios. Y llega un momento en que Orlando enamorado le parece que esto es fanatismo, esto es extremismo. Aún este tipo de sermones que se predican están pasados de moda. Y Orlando enamorado ya no pesa nada. Pero en la balanza se están pesando las acciones. Y el profeta Samuel me dice aquí que no multiplique yo las palabras de grandeza y altanerías, que cese las palabras arrogantes de mi boca, porque el Dios de todo saber le toca pesar mis acciones. Hermanos, yo no sé si estás tú aquí así en esa condición, pero si en esta hora miraras en esa pared la mano de Dios poniendo en letras de fuego, pesado ha sido y hallado falto, ¿cuál sería tu reacción? Imagínate que esta semana vas manejando en tu troque por las calles del Metroplex y con ese parabrisas grandes que bien se ve el cielo, miras esas letras que te dicen, pesado ha sido y hallado falto. Pregunto, hermanos, ¿no es un tema solemne este? ¿No es un tema de verdad presente? La sierva del Señor dice en Testimonios para los Ministros, página 446, se representa a Dios, dice, como pesando a todos los hombres, sus palabras, sus hechos, sus motivos, aquello que determina su carácter. No hay un solo pensamiento o motivo en el corazón con el cual Dios no esté familiarizado. Él ve todas las cosas tan claramente como si estuvieran visibles, registradas en caracteres vivos. Y Él pesa los motivos y las acciones individuales. La pregunta es, ¿a dónde el Señor hace ese trabajo de pesar? La sierva del Señor nos dice a dónde. En Testimonios, tomo 3, página 370, ella dice, Dios está pesando nuestros caracteres, nuestra conducta
y nuestros motivos, ¿a dónde, hermanos? En la balanza del santuario. ¿Qué se está haciendo en el santuario en este momento, hermanos? Se está llevando a cabo un juicio investigador. Dice esta sierva: será asunto temible el ser pronunciado falto en amor y obediencia por nuestro Redentor, quien murió sobre la cruz para atraer nuestros corazones hacia Él. La sierva de Dios miró a un ángel con balanzas en sus manos, pesando las vidas de todos los adventistas del séptimo día. Vea lo que dice ella. En Testimonios tomo 1, página 124 a la 125. He visto, dice, a un ángel de pie con balanzas en sus manos, pesando los pensamientos e intereses del pueblo de Dios, y especialmente de ¿quiénes? De los jóvenes. En una balanza estaban los pensamientos e intereses de orden celestial, y en la otra estaban los pensamientos y los intereses inclinados hacia la tierra. Y en esta balanza estaban toda la lectura de historietas, pensamientos de vestir, vanidad, orgullo, etcétera. Oh, dice, qué solemne momento. Los ángeles de Dios presentándose con balanzas, pesando los pensamientos de sus profesos hijos, los que pretenden estar muertos al mundo y vivos para con Dios. La balanza llena de pensamientos terrenales, vanidad y orgullo rápidamente bajó, a pesar de que se le quitó peso tras peso. La que tenía los pensamientos e intereses inclinados hacia el cielo rápidamente subió, mientras que la otra bajó. Y oh, dice, cuán liviana estaba. Y esto lo digo, dice, como lo vi. Pero nunca podré dar la solemne y vívida impresión que se estampó en mi mente al ver al ángel con las balanzas pesando los pensamientos e intereses del pueblo de Dios. Dijo el ángel: ¿pueden los tales entrar al cielo? No, nunca. Decidles que la esperanza que ahora poseen es vana, y a menos que pronto se arrepientan y obtengan la salvación, tendrán que perecer. Oh, cuánta tristeza me da tanto joven engañado en las iglesias por culpa de los pastores que, por no verse anticuados, no los amonestan con estos mensajes. Por eso hasta la iglesia está siendo pesada en balanza, porque no hace su trabajo como debe ser. Los atalayas no dan el sonido certero a la trompeta. Vean esto que dice la sierva de Dios en relación con la iglesia adventista. Testimonios tomo 8, página 247. Muchos, dice, de los que han tenido luz especial están tan conformados al mundo que difícilmente pueden ser distinguidos de entre los mundanos. No se presentan como el pueblo peculiar de Dios, escogido y precioso. Es difícil discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En las balanzas del santuario, dice, la iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada y será juzgada por los privilegios y las ventajas que ha tenido. Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo a precio infinito le ha dado, si las bendiciones conferidas no las han calificado para hacer la obra que le fue encomendada, sobre ella, sobre la iglesia adventista, será pronunciada la sentencia: hallada falta, por la luz que le ha sido dada, por las oportunidades dadas. Por eso ella será juzgada. Qué palabras más solemnes que a más de algún pastor adventista y al más de algún miembro fiel adventista le debería de hacer reflexionar. Sigue diciendo esta sierva en la Revisión General del 19 de marzo de 1895: ¿somos cristianos de hecho y de verdad, o somos tan solo de nombre? La iglesia de Dios en el mundo ha de ser una gran potencia y un nombre y honor en toda la tierra. Jesús ha hecho todo lo necesario para lograr esto. Ahora hay necesidad de verdaderos, profundos y sinceros esfuerzos para redimir el infiel pasado. Tiempo precioso. Tiempo ha sido perdido en apostasías y separaciones de Dios. Cada carácter ha de ser pesado en las balanzas del santuario. Y si el carácter moral y el avance espiritual no corresponden a las oportunidades y bendiciones, falto queda escrito contra el nombre. Ante todo esto, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con un mensaje como este?
ponernos a dormir porque ya se extendió demasiado, salirnos mejor porque ya tenemos hambre, o escuchar hasta la última palabra que Dios tiene para decirnos. Hagamos lo que dijo Cristo, hermanos, en Marcos 13:35. Vamos allá. Marcos capítulo 13 y verso 35. Aquí la palabra del Señor nos dice: Marcos 13, verso 35. Jesús dice: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que viniendo de repente os halle como durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Con un mensaje tan solemne como este, con una exhortación, hermanos, tan delicada, no nos queda más que velar. Velar en oración, velar en el estudio de las Sagradas Escrituras. La sierva del Señor dice al respecto en El Conflicto de los Siglos, página 481. Peligroso, dice, es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncia la sentencia: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Interesante, hermanos, que esta sierva dice que cuando nos cansamos de velar, nos volvemos a los atractivos del mundo. Y pone aquí a la esclava de la moda y al hombre que se dedica solo a hacer dinero y ya no tiene tiempo para crecer espiritualmente. ¿Cuándo es que un cristiano se cansa de velar? Cuando ya no estudia la Biblia, cuando ya no asiste a los cultos, ni los miércoles ni los sábados, cuando ya no ora, cuando rebaja las normas en el vestir, cuando va de moda en moda. Triste, pero hoy las iglesias parecen un desfile de modas. Gente vistiéndose provocativamente ante el sexo opuesto. Si tan solo se le preguntara a Dios si el vestido que se puso, si la ropa que se puso le es agradable a Él, ¿cuántos vendríamos vestidos diferente? Pero es triste que buscamos el vestido largo, pero las pompis quedan marcadas. Eso es falta de respeto ante la presencia de Dios. Búscate una ropa, mi hermana, que te quede bien holgada, que no se te ciña tu cuerpo, porque aquí vienes delante de los ángeles. No vienes delante de un pastor, no vienes delante de hermanos, vienes delante de Dios, quien pesa los hechos, quien pesa las acciones. Si tan solo fuéramos conscientes de eso, aún la rayita negra que nos ponemos en los ojos, ya no la pondríamos, sabiendo que no somos egipcios, somos hijas del Rey de Reyes. Oh, hermanos, hombres que vienen a la iglesia solo a mirar a las mujeres por detrás, hombres que están en la iglesia pero lujuriosos, mirando a las hermanas con malicia. Hombres así, tengan temor delante de Dios, porque estamos delante de los ángeles. No pueden haber esas sinvergüenzadas dentro del pueblo de Dios. Hermanas quitándole maridos a otras hermanas, que se dejan impresionar por las risitas, por las sonrisas y los cariños que otro hermano les da. Seamos temerosos, porque estamos siendo pesados en el día del juicio. Y alguien podría decir: es que el pastor parece como que a la fuerza quiere que vengamos a la iglesia. Es que el pastor parece como que a la fuerza quiere que nos vistamos como dice la Biblia. Hermanos, tengo respaldo bíblico para hablarles así. La palabra dice: fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Y con estas palabras estoy tratando de forzarlos a entrar por la senda estrecha.
Estoy tratando de forzarlos a entrar por la puerta angosta, porque esa es la que te va a llevar al cielo, mi hermano. Hermanos, nuestros nombres serán tomados para ser pesados muy pronto. ¿Y cómo saldremos? ¿No sería mejor que, como los pioneros adventistas que iniciaron este movimiento, volvamos hoy a estudiar este libro sagrado? Hermanos, ¿no sería mejor que nos consagremos más al Señor? Que estudiemos más, que oremos más, que vengamos a la iglesia. ¿No creen ustedes, hermanos, que este es tiempo de entregarnos más a Cristo? Dios no nos va a estar esperando hasta cuando nosotros querramos. Él va a intervenir en cualquier momento. Recuerde que Belsasar llevaba su vida tranquila, de fiesta en fiesta, gozándola, y un día el vigía invisible se apareció. Hermanos, no juguemos con Dios ni con nuestra vida eterna, porque también para nosotros nuestros días están contados. Yo voy terminando este mensaje con palabras de esperanza, porque si bien es cierto, hermanos, ahí en el santuario está la pesa con la que somos pesados, también allí en el santuario está un intercesor que está listo para ayudarnos. El apóstol Pablo nos lo dice en Hebreos capítulo 4, versos 15 al 16. Vamos allá, porque tenemos que terminar con triunfo, con esperanza, con victoria. Hebreos 4, versos 15 al 16. Y la palabra dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿cómo? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, hermanos. La sierva del Señor en la Reunión General del 8 de marzo de 1906 dijo: el hombre, dijo, está siendo pesado en la santa ley de Dios. Dios no nos está pesando en una balanza como esta. Dios nos está pesando con la santa ley de Dios. La ley de Dios es la balanza divina. La ley de Dios contiene 10 pesas que buscan que la gente sea exacta, porque con la ley de Dios se moldea el carácter de la persona y lo hace idóneo para ir al cielo. El hombre, dice, pesado en la santa ley de Dios, es encontrado falto ahora. Somos iluminados por los preceptos de la ley, pero ningún hombre puede ser justificado mediante ellos. Pesado y encontrado falto es nuestra inscripción por naturaleza, pero Cristo es nuestro mediador. Amén, hermanos. Cristo es nuestro mediador, y aceptándole como nuestro Salvador podemos reclamar la promesa. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la balanza divina es la santa ley de Dios, y con ella Él pesa nuestro carácter, conducta y motivos. ¿Quién quisiera esta tarde ya rendir su vida a Cristo? ¿Quién quisiera esta tarde, reconociendo que el mundo está siendo pesado? ¿Quién quisiera esta tarde reconocer su incapacidad para salir completo en la pesa y venir rendido al Señor y decirle: justifícame con tu sangre y haz que cuando sea tomado mi nombre en el santuario, la pesa que yo dé sea la pesa cabal? ¿Habrá en esta hora alguna hermana, algún hermano que quisiera venir aquí adelante para consagrarse al Señor? ¿Habrá alguna hermana, algún hermano aquí que, entendiendo cuán solemne mensaje el Señor le ha traído, se presenta delante de Él en humillación y rogarle que lo ayude para ser victorioso? Yo voy a esperar un momento. Estamos viviendo en tiempos como en los días de Noé,
Y Noé, como pregonero de justicia, advertía al pueblo y lo amonestaba y lo invitaba al arrepentimiento. Yo voy a esperar aquí a los que quieran acercarse para hacer esta oración de consagración al Señor, porque solos no podemos. Solos damos una pesa imperfecta, pero con Cristo la pesa sale cabal. Entonces vamos a arrodillarnos y hablar con Dios ahora. Oh Dios, Padre Celestial, solemnes momentos estamos viviendo en la tierra. En el santuario está siendo pesado cada hijo tuyo para ver si tiene la pesa completa y ser así apartado para la eternidad. No sabemos en qué momento nuestro nombre va a ser tomado, pero sabemos que llegará el momento. Y Padre, somos conscientes que si en esta hora fuera tomado nuestro nombre, se pondría allí a la par del nombre: pesado ha sido y hallado falto. Así que Dios, reconociendo nuestra situación tan delicada, hoy también hemos oído que en el santuario donde está la pesa, tu santa ley, hay un intercesor en favor de nosotros. Y es en su nombre, oh Padre, que nosotros te pedimos: perdona nuestra negligencia. Perdona, Señor, las veces que como Belsasar también nos hemos profanado. Perdona las veces cuando, habiéndonos consagrado, nos hemos contaminado con las cosas del mundo. Oh Padre, en esta hora suplico en el nombre de Cristo que nos cubras con tu manto de justicia, que borres nuestras rebeliones, que purifiques nuestras vidas, y que sea por la gracia de Cristo que nosotros vayamos viviendo de aquí en adelante respetando tus santos mandamientos, y así, Señor, dar una pesa cabal. Oh Padre, tu pueblo fue amonestado, tu pueblo fue advertido. Cada uno, Señor, ha decidido lo que va a hacer, pero aquí tienes un grupo de hermanos que, reconociendo su impotencia, reconociendo su incapacidad, llegaron aquí para decirte: extiende tu mano, Señor, y levántame de mi condición y restáurame. Oh Padre, gracias por tu ayuda, gracias por tu amor, gracias porque tú ministras por nosotros, y será por tu fuerza que seremos obedientes y no daremos pesa falsa. Amado Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.